Introducción. La economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4,2% en el periodo 2000-2014, cifra que ha ubicado al país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento en el flujo de inversión extranjera directa, los niveles de apertura comercial, el stock de capital, la población activa y los niveles de escolaridad de la misma. Sin embargo, el crecimiento económico del país en los últimos años ha estado asociado más a la acumulación de capital físico y de fuerza laboral que a aumentos de la productividad. Autores como Lederman y Maloney estiman que las ganancias en productividad, medida como productividad total de factores o PTF, especialmente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias en el ingreso per cápita y el crecimiento del Producto Interno Bruto en los diferentes países. Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación o DNP, con datos de The Conference Board de 2015, el crecimiento de la PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de las economías asiáticas entre el año 2000 y 2014. Por el contrario, la PTF restó 0,2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana, que fue del 4,2% durante ese mismo periodo. Al tomar un periodo de referencia más extenso, se observa que desde 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años tomados del DNP de 2015. Este estancamiento de la eficiencia productiva, el cual se aparecía tanto a nivel nacional como regional, está relacionado con una concentración de la producción en bienes de baja sofisticación. Reflejo de dicha concentración es que las exportaciones colombianas de productos no provenientes de la industria extractiva pasaron a representar el 60% del total de exportaciones en 2006 al 33% en 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años no ha sido impulsado por aumento en las exportaciones netas, sino por crecimientos en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2004-2014, el PIB nacional creció en promedio 4,8%, jalonado por un aumento del 6,2% de la demanda interna y frenado por una disminución del 1,4% de exportaciones netas. El gobierno colombiano ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda de productividad con el fin de solucionar los problemas anteriormente mencionados, como el Programa de Transformación Productiva o PTP. Sin embargo, el alcance de los mismos se ha visto limitado por su ausencia de foco en la solución de fallas de mercado o de gobierno, la definición de agendas nacionales de programas y proyectos que no siempre tienen en cuenta las vocaciones productivas subnacionales, la falta de articulación de los esfuerzos públicos y privados alrededor de problemas y apuestas productivas específicas, y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario, se hace necesario promover una nueva política de desarrollo productivo, que tiene como objetivo exclusivo la solución de fallas de mercado, de articulación y de gobierno que limitan el crecimiento de la productividad y la sofisticación del aparato productivo colombiano. Se requiere que dicha política defina mecanismos para que los instrumentos para el desarrollo productivo del gobierno nacional apunten a la materialización de agendas integradas únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de cada departamento, y en particular para que los instrumentos sectoriales atiendan exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental a partir de metodologías únicas. Dicha política contribuirá a la transición desde la actual estructura económica del país hacia una más productiva, diversa,
sofisticada y eficiente en el uso de los recursos, incluidos los naturales, y por lo tanto fomentará el crecimiento económico de la economía colombiana en el largo plazo. Este documento COMPES está integrado por 5 secciones, de las cuales la primera es esta introducción. La segunda parte contiene los antecedentes de política en materia de programas de políticas previas del desarrollo productivo y la justificación de la presente política. El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que se deben tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. A partir de este marco conceptual se estructura la política de los lineamientos que guiarán el accionar de las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo productivo. El cuarto capítulo, que hace un diagnóstico del estado actual de cada uno de los aspectos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y las acciones para alcanzarlos durante un horizonte de tiempo de 10 años, desde el 2016 hasta el 2025, además de los responsables de cada una de ellas. Adicionalmente, este capítulo incluye una explicación sobre cómo se financiará la ejecución de esta PDP y un plan de seguimiento de la misma. El documento COMPES cierra con una serie de recomendaciones para las diferentes entidades del Gobierno Nacional responsables del cumplimiento de las acciones y estrategias de esta PDP. Dichas recomendaciones están en la cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el DNP. Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la Agenda Integral de Competitividad del país, la cual también incluye temas de logística, transporte, formalización, estabilidad macroeconómica y tributación, entre otros. En el caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados por otras políticas que resultan complementarias y deberán articular con la presente PDP. Por ejemplo, temas de costos logísticos y de transporte serán desarrollados en la misión logística que se llevará a cabo durante el 2016, en línea con el Plan Maestro Logístico y el Observatorio Nacional de Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco del Comité Técnico de Logística y Comercio Exterior del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Antecedentes y justificación. Situación actual: bajos niveles de productividad, diversificación y sofisticación. Como se explicó en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas más como consecuencia de la acumulación de capital y trabajo que por aumentos en productividad. Aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta imperativo para Colombia, pues los aumentos en la misma han sido un determinante importante en el ingreso per cápita de los países en las últimas décadas. Siguiendo la IMBS y Schwarzer, siguiendo a IMSS y Schwarzer en 2003, se concluye que Colombia, dado su nivel actual de PIB per cápita, debería impulsar la diversificación del aparato productivo hacia bienes más sofisticados con el fin de promover aumentos en productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, autores como Ocampo y Roderick en 2004 consideran que las condiciones de competitividad favorables, estabilidad macroeconómica y jurídica, infraestructura y educación no son suficientes para garantizar transformaciones que promuevan la diversificación, por lo que se requiere acciones de desarrollo productivo que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. En este sentido,
Se describen a continuación los principales esfuerzos del Gobierno nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan las razones por las que tales esfuerzos no arrojaron los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorporará dichas razones a la hora de formular acciones y recomendaciones. Antecedentes. En las últimas 2 décadas se han implementado diferentes políticas y programas para aumentar la productividad en las empresas, sectores y cadenas, tanto en las regiones como a nivel nacional. El enfoque de la estructura de cada iniciativa han cambiado con los años. Sin embargo, los objetivos y los resultados han sido similares en la práctica: aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no se hayan implementado de forma simétrica y continua. Los primeros diagnósticos y propuestas integrales para la conformación de un sistema alrededor de la competitividad se enfocaron en la priorización de cadenas productivas y agendas de trabajo con puntos específicos que resolvían fallas de articulación como el encadenamiento entre sectores. No obstante, este plan, contenido en el documento COMPES 2724 por una Colombia competitiva, no llegó a ser implementado por fallas que desencadenaron en su terminación prematura. Por tanto, los resultados no fueron evaluados. En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la de promoción del comercio exterior y se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad, que proponía desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sustancialmente en los índices internacionales evaluados en el Foro Económico Mundial. En este proceso también confluye la creación de los primeros consejos regionales de competitividad, que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores. 1. La falta de coordinación y compromiso entre las entidades con injerencia sobre la estrategia y las políticas de competitividad que trascendían el área de influencia del Ministerio de Comercio Exterior. 2. La dificultad de impulsar las políticas y programas para la inexistencia de un esquema institucional liderado por el presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernadores en el ámbito territorial. 3. Insuficiente participación del sector privado. 4. Falta de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas políticos. Teniendo en cuenta la necesidad de un arreglo institucional con la suficiente jerarquía e integración público-privada y en virtud del recientemente firmado Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, en el 2002 se reorientó la política de desarrollo productivo en torno a un plan de trabajo para preparar el aparato productivo nacional para las condiciones y exigencias del mercado internacional. Este programa, denominado Agenda Internacional, Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, volvió a estructurar un aparato institucional alrededor de la competitividad, pero conservando y optimizando los instrumentos de desarrollo empresarial de previas administraciones. En 2006 se realizaron 2 evaluaciones a los programas relacionados con la promoción de la productividad, competitividad y afines desarrollados entre 1998 y 2006. Los resultados evidenciaron la baja productividad del 38 de 41 cadenas productivas evaluadas, además de las siguientes fallas. 1. Duplicación de esfuerzos y análisis entre programas del gobierno. 2. Bajo nivel de actividad en instancias de esfuerzo coordinado y transversal. 3. Falta de comunicación con instancias de decisión de primer nivel. 4. Falta de participación de los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y de otras agencias clave para el correcto desarrollo de los programas. Los resultados permitieron identificar propuestas y cambios puntuales que se consignaron en el documento COMPES
34-39, Institucionalidad y principios rectores de política para la competitividad y productividad. Este documento propuso la creación del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y de la Comisión Nacional de Competitividad como instancia coordinadora. Esta comisión organiza el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad con el fin de coordinar las actividades que realizarán las instancias públicas y privadas relacionadas con la competitividad del aparato productivo nacional. En términos de política empresarial, se iniciaron los programas de transformación productiva que recogían, entre otros, a los sectores anteriormente llamados de clase mundial, en el documento COMPES 3527, Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entre estos sectores se incluyeron tanto sectores con reconocido potencial y posición a nivel internacional como sectores que apenas estaban empezando a desarrollarse. Un importante avance que se dio en el periodo 2006-2010 fue el enfoque de las estrategias de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e integración con agentes privados que la que existía con los antiguos comités asesores regionales de comercio exterior. Se plantearon planes y comisiones regionales de competitividad que permitieran hacer un mejor seguimiento de los avances de esta materia alcanzados localmente. El sistema apoyó la elaboración de 30 planes regionales de competitividad bajo la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación. Además, el sistema fomentó la inclusión de estos planes regionales de competitividad en los planes de desarrollo departamentales. Los resultados, pese a los esfuerzos realizados, fueron parciales y diversos. En materia de promoción de exportaciones, una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo BID encontró que los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre los márgenes intensivos de las exportaciones de las firmas. Además, y de forma paralela, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio encontró en 2011, tras 3 años de trabajo, que el promedio nacional de ejecución de los planes regionales de competitividad fue inferior al 35%, lo cual indica que tanto el diseño del programa como la competitividad territorial, como la capacidad de las instituciones para coordinar y ejecutar avanzaban lentamente. Al respecto, Gómez y Mitchell también encuentran que, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Comercio, Turismo e Industria por apoyar a los CRC y de la buena percepción que éstas tienen sobre su labor, es de resaltar que todavía existe un importante margen para profundizar y mejorar el apoyo y acompañamiento que se otorga a dichas comisiones desde el nivel central. En particular, se requiere un apoyo más directo desde las diferentes instancias que inciden en la competitividad sectorial local, como infraestructura, educación técnica y tecnológica, o incluso seguridad y justicia. En el periodo 2010-2016 ha estado caracterizado por un marco institucional definido por el Decreto 1500 de 2012, que definió y organizó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación bajo nuevos lineamientos y estableció la articulación de las comisiones regionales de competitividad en tal sistema. El decreto definió 3 pilares sobre los cuales el Sistema Nacional trabajaría en la formulación e implementación de políticas: competitividad, productividad e innovación. En materia de instrumentos, la política se optó por una optimización de las herramientas previamente desarrolladas, focalizando puntualmente los esfuerzos en 2 estrategias clave para fomentar la innovación y los aumentos en la productividad:
En primer lugar, se apoyó y amplió el número de sectores cubiertos por el PTP, con el ánimo de hacer de estas una locomotora de crecimiento exportador. La segunda estrategia promovió la apertura de nuevos negocios y mercados a través del programa Impulsa, que propende por el aumento en el número de emprendimientos innovadores y exportadores. Los resultados, como en anteriores periodos, han sido diversos. Por un lado, los seguimientos gubernamentales realizados a través de información del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados del DNP muestran importantes logros en materia productiva. Sin embargo, entre 2010 y 2014 se pasó de una producción agrícola de 24 millones de toneladas, excluyendo forestales, a 27 millones, jalonado por hortalizas, maíz, café, azúcar, crudo, panela, frutales, palma, plátano y yuca. En materia de innovación y emprendimiento, durante el periodo 2010-2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyó a 8.500 micro y pequeñas empresas en la facilitación de negocios para la promoción del mercado interno. Esta y otras acciones contribuyeron a que en el país se crearan 4.400 empresas de alto potencial en innovación, generación de empleo y utilización de tecnología de punta en el mismo periodo. En cuanto a promoción de actividades con compradores internacionales, gracias a la gestión de ProColombia, empresas de 26 departamentos reportaron entre 2010 y 2015 negocios por un monto de 10.014 millones de dólares, con 13.790 compradores de 152 países. Estos negocios se hicieron en sectores como ingeniería y servicios de construcción, materiales de construcción, textiles y confecciones, productos agroindustriales, flores y plantas vivas. Respecto a transferencia de conocimiento y tecnología, entre 2013 y 2016, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, desarrollaron un piloto de intervención empresarial con el objetivo de mejorar la calidad de la gerencia y la productividad de las empresas. Este piloto contó con el apoyo del Banco Mundial y fue implementado por el Centro Nacional de Productividad. En este programa de extensión tecnológica se diagnosticaron los procesos de mercadeo, gestión humana, producción, logística y finanzas de las empresas beneficiarias. A partir del diagnóstico se estructuraron planes de mejora y se brindó apoyo para su implementación a través de la adaptación de tecnologías de gestión en productos o procesos industriales. Como resultado preliminar, las 47 empresas que participaron de la modalidad individual del programa aumentaron en 16% su cualificación en calidad de la gerencia. Tanto el Banco Mundial como Crespi, Fernández Arias y Stein señalaron estos mecanismos de intervención como ejes clave en la política de innovación. En cuanto a la asistencia técnica en el sector agropecuario, el Ministerio de Salud y Desarrollo Rural ha desarrollado programas de intervención a empresas y productores agropecuarios. Dentro de estos programas se destaca la programación de desarrollo rural con equidad y el proyecto de apoyo a alianzas productivas. Entre el 2010 y julio de 2014 se movilizaron más de 800.000 millones de pesos para más de 300.000 proyectos de asistencia técnica que beneficiaron a 1,3 millones de unidades productivas agroindustriales. A partir de lo anterior, Reina, Oviedo y Tamayo advierten las dificultades del gobierno nacional para solucionar fallas de mercado transversales y la tendencia del mismo a las soluciones verticales o discrecionales.
Lo anterior, según los autores, impide el desplazamiento de los factores productivos hacia los sectores con mayor potencial. De manera similar, la evaluación realizada por Economía Urbana para el DNP 2013 del PTP arrojó, entre varias más, las siguientes recomendaciones. 1. El PTP debe enfocarse en articular y facilitar, evitando involucrarse en la ejecución de instrumentos específicos, la cual debe estar a cargo de diferentes sectores administrativos. 2. El éxito del PTP depende críticamente de que la oferta en materia de productividad de las demás entidades se enfoque hacia las opuestas identificadas en el PTP. 3. Urge que el gobierno defina un conjunto único de apuestas productivas. 4. La elección de apuestas productivas debe apuntar a la sofisticación y la diversificación, y debe tener en cuenta el potencial real de los sectores. Debe promover la cofinanciación por parte del sector privado de las acciones del PTP. Se debe definir criterios claros de entrada, seguimiento y graduación de las apuestas productivas. Y 7. Los instrumentos deben enfocarse en el sector regional, propiciando el cierre de brechas. En cuanto al arreglo del actual del SNCI, autores como Slava, Meléndez y Perry sostienen que dicho sistema y la Comisión de Competitividad e Innovación han facilitado un ambiente sano, sin lobbies, para la articulación entre los diferentes actores del sistema, especialmente entre el sector público y el privado. Los autores también rescatan el rol que ha jugado el sector privado dentro del SNCI, específicamente la participación del Consejo Privado de Competitividad dentro del Comité Ejecutivo del sistema no solo ha fomentado la colaboración público-privada, sino también ha facilitado la continuidad de la política, especialmente en periodos de cambios de gobierno. Asimismo, la articulación entre el sector privado y el PTP ha mejorado a partir de los cambios introducidos en el Convenio 375 de 2015. Recientemente, la Ley 1753 de 2015 determinó en su artículo 186 la integración del SNCI y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en un único sistema, el SNCCTI. El mismo artículo ordenó al Gobierno Nacional reglamentar la organización, articulación y funcionamiento de este sistema. Dentro de los aspectos que se debe tener en cuenta para su reglamentación está la integración de las distintas instancias departamentales que promueven agendas de competitividad, productividad y CTI con las CRC de cada departamento, con el propósito de articular sus agendas de trabajo. Para ello, los CRC deberán ajustar su estructura de manera que garanticen la participación de dichas instancias. Asimismo, las CRC serán la única instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En resumen, se puede concluir que el actual arreglo institucional ha solucionado en buena medida los problemas históricos para la articulación público-privada en el nivel nacional. Sin embargo, permanecen los siguientes problemas que han sido recurrentes durante las últimas décadas. Los programas comprendidos entre las políticas de promoción de la productividad han carecido de continuidad y coherencia en el corto plazo. Si bien estas políticas hayan perseguido objetivos de largo plazo, esto ha sido resultado de recurrentes cambios en prioridades, dejando en funcionamiento programas y proyectos sin apoyo ni presupuesto. Han existido demasiados ejecutores de acciones públicas para la competitividad y la productividad, debido a la ausencia de una delimitación estricta y clara de funciones y de esquemas de seguimiento y evaluación de resultados. Adicionalmente, la articulación del trabajo de los diferentes sectores administrativos en materia de competitividad y productividad ha sido deficiente en la práctica.
No ha existido una estrategia de priorización de apuestas productivas que considere las características económicas particulares de cada departamento y oriente de manera organizada y coordinada los instrumentos sectoriales del gobierno nacional hacia la solución de los problemas que aquejan dichas apuestas. Los planes regionales de competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre los planes departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo productivo a nivel regional no son alentadores. Los resultados deficientes en materia de ciencia, tecnología e innovación han dificultado los procesos de diversificación y sofisticación del aparato productivo. En cuanto a diagnósticos y sugerencias de política provenientes del sector privado, cabe destacar que en los últimos 2 años el Consejo Privado de Competitividad y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia publicaron sus respectivas propuestas de política de desarrollo productivo, las cuales fueron utilizadas como referencia en la consolidación del presente documento. Principios tales como la empresa debe estar en el centro de la política, y que a través de la sofisticación y la diversificación la economía colombiana alcanzará mayores niveles de productividad y desarrollo económico son compartidas con el CPC, la ANDI y la presente política. Similarmente, la PDP incluye entre sus acciones algunas de las estrategias sugeridas por las entidades en materia de transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento, acceso al financiamiento, provisión de capital humano pertinente para el sector productivo, encadenamientos productivos, promoción de exportaciones, priorización de apuestas productivas y ajustes institucionales para el desarrollo productivo. Justificación. La anterior explicación permite entender por qué, a pesar de los esfuerzos anteriores, los resultados en materia de productividad y sofisticación aún no son satisfactorios. Por esta razón, surge la necesidad de definir una nueva política con características que permitan mitigar las dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con enfoque territorial que define acciones concretas con responsables explícitos. Además, incluye estrategias para la concurrencia de los esfuerzos de los diferentes sectores administrativos alrededor de agendas departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, sea un requisito para la aprobación de recursos de inversión del Gobierno Nacional. Además de lo anterior, esta política incluye acciones en materia de seguimiento y evaluación de los instrumentos antes y después de la ejecución de los mismos. En particular, establece que la evaluación antes de la ejecución será un requisito para el acceso de los diferentes sectores administrativos del Gobierno Nacional a recursos de inversión. Finalmente, esta política parte del principio de que todas las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas. Por lo tanto, establece que las apuestas productivas tendrán que ser identificadas a nivel departamental, bajo el liderazgo de los actores públicos y privados regionales. Marco conceptual. Este capítulo define el concepto de la política de desarrollo productivo, PDP. A partir de allí establece el tipo de instrumentos en los que se centra la presente política, los cuales deben solucionar fallas de mercado o de gobierno que limitan el desarrollo de ciertos factores determinantes de la productividad. Adicionalmente, el marco conceptual explica la relación entre productividad, diversificación y sofisticación, así como los aspectos técnicos utilizados para definir los lineamientos para priorizar apuestas productivas a nivel departamental. Los resultados de esta priorización servirán para focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. Este capítulo también resalta el rol de la capacidad institucional en la materialización de las acciones contenidas en esa política. Por último, define los principios que recogen los planteamientos generales de la PDP, los cuales guían la formulación
e implementación de los instrumentos propuestos y futuros. ¿Qué es una PDP? En la literatura económica exige amplio consenso en torno al aumento de la productividad como principal determinante del crecimiento económico en el largo plazo. Con el fin de promover aumentos sostenidos en la productividad, los gobiernos suelen formular PDP, entendidas, según Melo y Rodríguez Clerc, como aquellas políticas que agrupan estrategias orientadas a fortalecer la estructura productiva de una economía. Por otra parte, Crespi, Fernández Arias y Stein explican que las PDP están justificadas por la existencia de fallas de mercado típicas de las asimetrías de información y las fallas de coordinación. En el resumen, dichas políticas están orientadas al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora del capital humano, la promoción del emprendimiento, el fortalecimiento del mercado interno y la internacionalización. Todo lo anterior debe estar soportado en una estructura institucional que permita una adecuada colaboración público-privada. En vista de lo anterior, el presente documento define la PDP para Colombia como un conjunto de acciones articuladas y consistentes que promueven activamente una transformación del aparato productivo hacia actividades más productivas y canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. ¿Qué tipos de instrumento incluye una PDP? Las PDP incluyen instrumentos que buscan resolver las fallas de mercado, gobierno o articulaciones que afectan negativamente, de manera directa o indirecta, la capacidad de las unidades productoras de tener aumentos sostenidos de productividad y canastas de producción más diversificadas y sofisticadas. Siguiendo a Crespi, Fernández Arias y Stein, estas fallas se constituyen en barreras que impiden a uno o varios mercados asignar efectivamente los recursos y maximizar el bienestar social. Los obstáculos pueden dividirse, entre otros, en problemas y asimetrías de información. Ocurren cuando los agentes económicos no cuentan con la información suficiente para tomar decisiones respecto a un bien o servicio, o les es difícil o costoso acceder a dicha información. También ocurre cuando uno de los agentes que participa en la transacción tiene información más completa que la contraparte. Externalidades son los beneficios o costos generados sobre terceros por un producto, iniciativa o acción sin que los terceros paguen por los beneficios recibidos o sean compensados por los costos que asumen. Como consecuencia, los precios del mercado no reflejan los costos o beneficios para la sociedad de un producto, iniciativa o acción. Fallas de coordinación se refieren a la incapacidad de los agentes públicos o privados de coordinar sus planes de inversión con el fin de invertir en proyectos con alto beneficio social o privado. Para identificar los instrumentos de la PDP que pueden resolver las anteriores fallas, Crespi, Fernández Arias y Stein han definido un marco lógico a partir de dos dimensiones: alcance y tipo de inversión. Alcance: se debe analizar si el instrumento beneficia a todos los sectores de la economía o algunos sectores en particular. Tipos de intervención: se debe establecer si el instrumento es un bien público o una intervención del mercado. Al cruzar las dos dimensiones mencionadas, se obtienen los siguientes tipos de instrumentos. 1. Provisión de bienes públicos transversales, instrumentos que buscan reducir el costo país. Y 2. Provisión de bienes públicos en sectores específicos, mejoras al control fitosanitario en el sector de las frutas y verduras. 3. Intervenciones de mercados transversales, otorgamiento de subsidios a la inversión en equipos. Y 4. Intervenciones de mercados sectoriales, instrumentos que impulsan, protegen o subsidian actores específicos de sectores en particular.
Cada uno de estos tipos de instrumentos conlleva desafíos diferentes. Crespi, Fernández, Arias y Stein hacen énfasis en los retos asociados a los instrumentos de carácter sectorial, pues de no implementarse de una manera clara y transparente corren el riesgo de centrar beneficios y rentas en sectores particulares con alta capacidad de presión. Por su parte, el riesgo de las intervenciones de mercado es que los recursos podrían ir directamente a las ganancias de las unidades productoras beneficiarias. Estos dos aspectos muestran la importancia de utilizar intervenciones de mercado sectoriales solo cuando la única alternativa de política para dar solución a la falla de mercado identificada. De igual manera, pueden presentarse distintos problemas en el proceso de implementación de cada tipo de instrumento. Para minimizar estos problemas y mitigar los posibles riesgos es necesario tener en cuenta una serie de preguntas claves que deben responder en el proceso de diseño y selección de los mismos. En el caso de los bienes públicos transversales es necesario saber si las intervenciones son costo efectivas. Para los bienes públicos sectoriales, el desafío es cómo identificar y proveer bienes y servicios colectivos faltantes en el mercado. En cuanto a las intervenciones de mercado transversales, es necesario identificar claramente la falla de mercado y verificar que la intervención la resuelve directamente. Por último, para las intervenciones sectoriales se debe analizar los criterios para seleccionar los sectores y la duración de los beneficios. El anexo C es un resumen de esos desafíos, los problemas asociados a cada tipo de instrumento y las preguntas claves para el proceso de elaboración. Los instrumentos de una PDP buscan incidir de manera directa en la productividad. Por esta razón, responden a las inquietudes del sector privado y de la comunidad en general respecto a cómo mejorar los procesos de las unidades productoras, cómo lograr una mayor eficiencia en el uso de insumos, incluidos aquellos provenientes del capital humano, como el agua y la energía, cómo garantizar que dichas unidades de producción cuenten con el personal para liderar e implementar esas mejoras y cómo ellas pueden financiar sus procesos de transformación productiva, entre varias interrogantes más. En vista de lo anterior, una PDP debe centrarse principalmente en la provisión de bienes públicos sectoriales y en intervenciones de mercado transversales que generan los incentivos para las unidades productoras inviertan en mejorar su productividad y en diversificar y sofisticar sus canastas de bienes y servicios. ¿Cuáles son los determinantes de la productividad? Para propósitos de ilustración, los determinantes de la productividad se pueden clasificar en tres tipologías dependiendo de su alcance, a saber, determinantes que afectan la eficiencia de la unidad productora. Son los factores que operan al interior de la unidad productora y sobre los cuales los productores tienen cierto control. Esos factores están relacionados, entre otras cosas, con la generación, transferencia, absorción y adopción de conocimiento y tecnologías. Determinantes relacionados con los factores de producción son aquellos aspectos asociados a la provisión efectiva, eficiente y pertinente de los factores que son relevantes para las unidades productoras. Tal es el caso, por ejemplo, del capital humano adecuado para los procesos productivos, del capital financiero necesario para la adquisición o mejora de capital físico o de tierra, y del capital natural, que es la fuente de los recursos y materiales necesarios para el sistema productivo. Determinantes relacionados con el entorno competitivo y los resultados productivos. Son aquellos que facilitan la generación de un entorno competitivo y promueven las modificaciones que se requieren en los procesos productivos de las unidades productoras para aumentar las posibilidades de acceso de las mismas a los mercados extranjeros. Tal es el caso de las cadenas de valor, los sistemas de calidad y la exposición a mercados internacionales.
Siguiendo a Isaacson, la literatura de crecimiento económico suele interpretar las dos primeras categorías como determinantes de la productividad en el mediano plazo, mientras que aquellas variables relacionadas con el entorno competitivo y eficiente inciden especialmente en el crecimiento de la productividad en el largo plazo. A continuación se explica cómo los determinantes contenidos de cada una de estas categorías afectan la productividad. Determinantes a nivel de la unidad productora: innovación, emprendimiento, transformación y tecnología. Uno de los elementos centrales para promover la transformación productiva es la innovación. Así parece indicarlo el gráfico 2, que muestra una aparente relación positiva entre la PTF y el índice global de innovación, y entre esas dos variables y el PIB per cápita. Por otra parte, existen dos tipos de transferencia y absorción de conocimiento y la tecnología, cada uno de los cuales afecta de manera diferente la productividad. El primero lleva a las firmas hacia la frontera de posibilidades de producción y logra el efecto de alcance, o catch-up. Esto tiene que ver con conocimientos y tecnologías ya probados, los cuales generan ganancias incrementales en el desempeño de las firmas. El segundo tipo expande la frontera del conocimiento y está ligado al mundo de las instituciones generadoras de conocimientos y a los mecanismos para que éste se cree y se acumule. Respecto al primer tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, McKinsey & Company afirma que ésta presenta efectos inmediatos en la productividad y que entre el 75 y el 82% de la productividad potencial de los países emergentes provendrá de mover sus firmas hacia la frontera eficiente a través de estrategias de incorporación de conocimientos, métodos y tecnologías ya existentes e implementadas con éxito en otras economías. Catch up. En cuanto a los canales a través de los cuales ocurre la transferencia de conocimiento y tecnología que afecta positivamente la productividad, cabe mencionar que ha sido demostrado por diferentes autores que los países adquieren conocimiento existentes en otros países vía I+D y asistencia técnica, entre otros. Por su parte, Arbeláez y Parra encontraron que la implementación de mejoras en procesos de gestión y de mercadeo aumentó la productividad y las ventas de las firmas colombianas. Finalmente, cabe mencionar que los ingresos de los pequeños productores agropecuarios que tienen asistencia técnica son 2,2 veces los ingresos de aquellos que no reciben dicha asistencia. Respecto al segundo tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, los países más cercanos a la frontera de producción, con trabajadores más educados y productivos y mayores inversiones en procesos de investigación, desarrollo e innovación, presentan aumentos en productividad. Según Gulick y Van Pottersberg de la Petit, la generación de conocimiento liderado por las firmas facilita el surgimiento de emprendimientos de alto valor agregado, que a través de nuevos procesos de producción dan lugar a bienes y servicios nuevos y de mayor calidad. McKinsey & Company estima que el 18% de la productividad potencial de los países emergentes será producto del desplazamiento de la frontera de conocimiento. Determinantes relacionados con la provisión de factores de producción. Capital humano. Existe consenso en la literatura sobre el efecto positivo de la educación y la capacitación del capital humano en el aumento de la productividad. Mientras la educación básica, media, técnica y tecnológica facilitan la absorción y utilización de conocimiento y tecnología, la educación profesional y el posgrado es indispensable para la generación de procesos innovadores. Las diferencias entre las habilidades y el nivel educativo de los trabajadores y aquellas demandadas por los empleadores son habituales en los mercados laborales
Sin embargo, una persistente escasez y disparidad entre estas variables suele reflejar problemas estructurales en dichos mercados que disminuyen la productividad laboral y restringen el crecimiento económico de los países. De acuerdo con Johnson, Roderick y Roderick, la escasez de capital humano es una de las principales limitantes en un proceso de sofisticación y diversificación del aparato productivo. Financiamiento. Autores como Isaacson, Adcoin, Howitt, Mayer-Folkes resaltan cómo la sofisticación del sistema financiero mejora el aprovechamiento de las oportunidades de inversión. El sector financiero también garantiza una distribución más eficiente de los recursos en el aparato productivo, una mayor acumulación de capital físico, una mejor transferencia y adaptación de tecnología y una mayor especialización en la economía. Por vía de estos canales, el financiamiento incide en incrementos de la productividad, lo cual a su vez permite a los países converger hacia la frontera de producción a una mayor velocidad. Las asimetrías de información en el mercado financiero sobre la calidad de los proyectos pueden generar una asignación ineficiente de recursos. Como resultado, se puede terminar financiando firmas y proyectos poco productivos sobre otros más productivos, lo cual retrasa el crecimiento de la productividad agregada. Determinantes de entorno. Encadenamientos productivos. La generación de encadenamientos productivos y la inserción de las cadenas globales de valor incentiva a las empresas a realizar procesos de modernización o escalamiento de procesos o productos. Esto implica reducir costos, incrementar la productividad y mejorar la flexibilidad a través de la reorganización del sistema de producción. También puede llevar a la firma a moverse de actividades que generan bajo valor a otras de alto valor agregado, impulsando la diversificación y sofisticación de la producción. En Singapur se implementó un programa de mejora de la industria local que realizó emparejamientos y fomentó alianzas entre compañías multinacionales específicas y proveedores potenciales. La evaluación de los resultados lograda en los primeros años mostró que la productividad de los proveedores aumentó en un 17%, mientras que el valor agregado de los trabajadores creció en un 13,7%. Calidad. Como lo sugieren Sanetra y Marban, el ingreso del mercado globalizado está determinado por la existencia de un gran número de normas y reglamentos técnicos que aplican a los productos que allí se transan. La observancia de dichas normas está directamente asociada con la existencia de una política de calidad, la cual, según Spiegel, debe implementarse desde la producción primaria hasta la entrega del producto al consumidor final. Según Torres Velázquez, este tipo de políticas facilitan el cumplimiento de objetivos económicos, como la estandarización de procesos productivos, la compatibilidad de bienes y la reducción de los costos de transacción. El logro de estos objetivos tiene como efecto un incremento en los niveles de productividad y eficiencia de las empresas, lo cual se refleja en un aumento en sus exportaciones. Swan, Temple y Schumer, 1996, calcularon que para el caso del Reino Unido el cumplimiento y certificación de 100 nuevos estándares de calidad tenía el potencial de incrementar las exportaciones en un 48%. Comercio exterior. El comercio internacional afecta positivamente la productividad de varias maneras. En primer lugar, genera un efecto de reasignación de recursos hacia firmas más productivas y mayor escala de producción en estas, mientras las menos productivas salen del mercado. En ese mismo sentido, Bernard, Jensen, Rending y Scott encuentran que la reasignación intrasectorial e intersectorial de factores de producción como resultado de una apertura al comercio internacional aumenta la productividad de los sectores en los que los países tienen ventaja comparativa. Por otra parte, el comercio y la inversión transnacional son los medios a través de los cuales
se transmiten las nuevas tecnologías de producción y se constituyen nuevas capacidades productivas. Por su parte, Cassara y Rodríguez sostienen que el acceso a una mayor variedad y calidad de los insumos derivados del comercio son una fuente de incrementos en productividad. Finalmente, cabe mencionar que para competir en mercados internacionales las empresas suelen invertir en procesos de innovación, absorción, transformación de conocimientos y tecnología con el fin de adaptar sus bienes y servicios a los estándares internacionales. Por lo tanto, una baja exposición a las unidades productoras a los mercados internacionales limita el crecimiento de la producción. Priorización de apuestas productivas. A continuación se explican las bases conceptuales a tener en cuenta en ejercicios eficientes de priorización de apuestas productivas con el fin de que estos redunden en una diversificación del aparato productivo hacia actividades con mayores niveles de productividad y sofisticación. ¿Para qué diversificar y sofisticar? Según la evidencia empírica, los países suelen lograr aumentos en su crecimiento económico cuando implementan procesos de diversificación que les permite producir bienes con un nivel de sofisticación mayor al nivel de aquellos productos que conforman el actual canasta de producción, siempre y cuando la capacidad requerida para producir los bienes más complejos no diste mucho de la capacidad ya instalada. Similarmente, Hausman y Roderick resaltan la importancia del proceso de descubrimiento de nuevos productos como motor del desarrollo económico en países en los que no existe total claridad respecto a cuáles son los bienes para cuya producción existen ventajas. Por su parte, Bakshi resalta la importancia de la diversificación en las etapas iniciales del desarrollo productivo con determinante de la productividad. Existe evidencia que las unidades productoras usualmente descubren poco a poco su potencial gracias a procesos de diversificación y posteriormente se concentran en las actividades de mayor productividad, lo cual a su vez jalona el crecimiento agregado de esta última variable. La producción de bienes más sofisticados no solo genera mayores ingresos, sino también mejoras de productividad. Según Crespi, Fernández Arias y Stein, los sectores más sofisticados tienden a desarrollar y utilizar capacidades productivas y tecnológicas avanzadas, las cuales pueden ser posteriormente absorbidas y transformadas en otros sectores y generar aumentos en la escala de producción. En síntesis, los procesos de diversificación son convenientes y relevantes en una economía, en la medida en que contribuyeron a identificar apuestas sofisticadas para cuya producción dicha economía puede tener ventajas. ¿Por qué es necesario priorizar? Como se explicó previamente, los instrumentos de política para promover el desarrollo productivo se pueden clasificar en 4 tipos. 1. Bienes públicos transversales. 2. Intervenciones de mercado transversales. 3. Bienes públicos sectoriales. Y 4. Intervenciones de mercado sectoriales. Los dos últimos tipos, conocidos como instrumentos sectoriales o verticales, involucran acciones que conciernen a sectores productivos específicos. Sin embargo, la limitada disponibilidad de tiempo y recursos financieros hace imposible atender a todos los sectores y obliga a priorizar apuestas productivas, ya sean sectores económicos o grupos de productos. Por esta razón, es necesario diseñar una estrategia para priorizar estas apuestas productivas, las cuales se denominarán en adelante sectores prioritarios, sin perjuicio de que el ejercicio efectivo de identificación de prioridades defina sectores o grupos de productos. Priorización y fallas de mercado, de gobierno o de articulación. La presente PDP contiene únicamente instrumentos que apuntan a solucionar fallas de mercado, de gobierno o de articulación, que dan lugar a barreras que impiden que las empresas puedan aumentar su productividad, sofisticación y diversificación.
En este hecho es necesario que los criterios de priorización usados apunten a identificar y atender productos que no han podido alcanzar su potencial de crecimiento en términos de producción, ventas o exportación debido a la presencia de tales fallas. Focalizar la política en productos con bajo potencial de crecimiento implicaría gastar recursos en actividades que podrían tener bajo impacto en el valor agregado y la productividad de la economía nacional. El alto potencial de crecimiento se puede medir evaluando si existe una demanda internacional o nacional creciente del producto respectivo, o si es posible demostrar que el surgimiento del producto en cuestión generará su propia demanda, ya sea porque, por ejemplo, se tratará de un nuevo producto o porque es una variedad o calidad diferente a un producto ya existente. Para lograr identificar los productos que no han podido alcanzar este potencial debido a la presencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación, la solución ideal sería identificar las fallas que afectan a cada producto y posteriormente atender aquellas más recurrentes y que restringen en mayor medida el crecimiento de la productividad. Sin embargo, esta opción es inviable a términos financieros y operativos. Lo anterior obliga a pensar en una metodología alternativa viable que maximice la probabilidad de que los productos que se prioricen tengan un potencial de crecimiento en producción, ventas o exportaciones que no se haya materializado como consecuencia de una o más fallas. En ausencia de fallas de mercado, una economía abierta destinaría sus factores de producción a la generación de bienes y servicios en los que existe una ventaja corporativa, es decir, aquellos en los que el país o región es más eficiente para producir o exportar que otros. En el presente documento se utilizarán dos definiciones complementarias de ventaja comparativa: la ventaja comparativa revelada y la ventaja comparativa latente. La ventaja comparativa revelada se presenta cuando la participación en las exportaciones de un producto en las exportaciones totales de un país o región es mayor que la participación de las exportaciones mundiales de ese mismo producto en las exportaciones mundiales agregadas. La ventaja comparativa latente es aquella ventaja comparativa que un país o región tiene dadas sus características naturales, geográficas, institucionales o económicas, entre otras, pero que por alguna falla de mercado no se traduce en exportaciones lo suficientemente grandes como para que dicho país o región tenga una ventaja comparativa revelada en el producto respectivo. Cabe mencionar aquí que un país o región pueden tener una ventaja comparativa latente aún en productos o variedades que nadie produce en la actualidad. Una asignación de factores productivos que no garantice el aprovechamiento de todo el potencial que tienen los productos con ventaja comparativa es, en teoría, una señal de la presencia de una o varias fallas de mercado. Por esta razón, un criterio de priorización debe tener en cuenta este tipo de productos. En resumen, se deben cumplir dos criterios al momento de priorizar apuestas productivas. 1. Tener potencial de crecimiento en ventas o exportaciones. Y 2. Que el país cuente con una BCR o BCL para su producción. Es posible afirmar que en un determinado momento un sector estará necesariamente en una de las siguientes situaciones: A. Con una ventaja comparativa revelada, o una comparativa latente y con potencial crecimiento, o B. Con una ventaja comparativa revelada o una latente sin potencial de crecer más, o C. Sin ningún tipo de ventaja comparativa, independientemente de que se tenga un nuevo potencial de crecimiento, dado que los instrumentos de una PDP están orientados a identificar y obtener fallos de mercados. Los productos y las situaciones B y C no deben ser priorizados. Los criterios hasta aquí propuestos no garantizan que los productos en la situación A no hayan crecido a su máximo potencial como consecuencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación. Por lo tanto, posterior a la identificación de productos o sectores de la situación
es necesario indagar cuáles son las fallas que están frenando el crecimiento de producción, ventas o exportaciones, o la conversión de una ventaja latente en una ventaja revelada. Los productos o sectores en A en los que se verifica la presencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación deben conformar un conjunto de apuestas identificadas como posiblemente prioritarias. Es previsible que las fallas asociadas a los sectores con ventaja comparativa revelada y latente difieran entre sí, lo cual implica que los instrumentos también deben diferir. En sectores con ventaja comparativa revelada suelen presentarse típicamente problemas de asimetrías de información, fallas de gobierno que dificultan a los sectores desarrollen todo su potencial de crecimiento en ventas o exportaciones, mientras que los sectores con una ventaja comparativa latente priman las fallas de coordinación y los problemas de apropiabilidad que impiden el surgimiento de los nuevos sectores. Enfoque territorial y sostenible. La disposición de factores de producción, condiciones ecológicas y geográficas, recursos naturales, capital humano, los costes de transporte, el nivel de ruralidad, la capacidad institucional, entre otras, son factores que inciden en las ventajas comparativas reveladas y latentes, y que pueden diferir de manera marcada entre departamentos. Lo anterior implica que el ejercicio de priorización de apuestas productivas debe tener un enfoque territorial, es decir, debe realizarse de cada departamento. De igual forma, en la medida en que las fallas de mercado difieran entre sectores con ventaja comparativa revelada y latente, se requerirán instrumentos de política distintos en cada departamento para solucionar las respectivas fallas en función de la prevalencia del tipo de ventaja. Marco institucional. Una PDP requiere un marco institucional que propicie un entorno adecuado para garantizar el éxito de la política en el corto, mediano y largo plazo. Como lo señalan Crespi, Fernández, Arias y Stein, una PDP requiere centrarse no en las mejoras prácticas de las políticas, sino en las prácticas de mejor adecuación de las capacidades institucionales. En la misma línea, estas políticas necesitan entidades sólidas con capacidad para diseñar, implementar, monitorear, evaluar y articularse con otros actores, incluyendo el sector privado. En este sentido, el diseño de la institucionalidad debe responder principalmente a dos desafíos. La dimensión simétrica de la política se refiere a la necesidad de abordar el problema principal a partir de una visión global que identifique los diferentes componentes, procesos, actores y relaciones del sistema. A partir de este enfoque es posible formular tanto el diagnóstico como el objetivo de estrategias relacionadas con los procesos, por ejemplo, la planeación e implementación de instrumentos que ejecutan los actores del sistema en el día a día para su funcionamiento. La gobernabilidad se refiere a las instancias, incentivos y reglas que facilitan el engranaje del sistema para la obtención de unos resultados, promueven la participación y facilitan la articulación entre los distintos ministerios, agencias del gobierno nacional, entre el sector público y privado y entre el nivel nacional y las regiones. Para ello, la institucionalidad debe diseñar esquemas para que múltiples agencias encargadas de diseñar y ejecutar políticas verticales logren articularse para el desarrollo de estrategias integrales. Adicionalmente, es necesario que la institucionalidad pública genere los incentivos para que la política tenga continuidad en el largo plazo, pero también rendimientos en el corto plazo. Principios de la PDP. A partir de los conceptos explicados hasta el momento, se han definido 7 principios rectores de la política de desarrollo productivo. Con estos principios se busca crear mecanismos claros y transparentes en la selección de las estrategias e instrumentos tanto en el corto como en el largo plazo, así como que garantizar efectivos respondan a los objetivos generales y específicos de la política. Los principales son: la PDP incluye únicamente instrumentos específicos para resolver fallas de mercado, de gobierno
o de articulación que afectan negativamente la productividad vía los determinantes aquí presentados o la diversificación y sofisticación del apartado productivo. En la PDP es fundamental la coordinación gobierno, empresa, academia, nación, región y el interior del sector público. La PDP incorpora únicamente instrumentos de política cuya correcta aplicación sea factible en el entorno institucional colombiano, por lo tanto evolucionará a la par de las mejores capacidades de la institucionalidad del Estado. La PDP tiene una naturaleza experimental, por lo cual contiene preferiblemente instrumentos como efectividad y eficiencia demostrada a través de evidencia empírica o programas piloto. Igualmente es intensiva en seguimiento y evaluación para garantizar el mejoramiento de los instrumentos utilizados. La PDP privilegia instrumentos de desarrollo productivo que son bienes públicos sectoriales o intervenciones de mercado transversales, para el cual el instrumento sectorial, la PDP, establece criterios claros y transparentes de priorización de instrumentos y focalización de apuestas productivas, dentro de los cuales prevalece la tendencia y ventajas comparativas por parte de estas apuestas. Los instrumentos diseñados o ejecutados bajo los lineamientos de la PDP tendrán en cuenta la naturaleza urbana o rural de la población beneficiaria de los mismos, siempre que ello se considere relevante. La PDP muestra el uso eficiente del capital natural, factor de producción fundamental en el contexto actual para alcanzar procesos sostenidos de aumento de la productividad. Diagnóstico. En esta sección se realiza primero el diagnóstico general sobre la productividad en Colombia, para posteriormente sustentar que la baja productividad del aparato productivo responde principalmente a tres causas: fallas de mercado o de gobierno que afectan el desempeño de los determinantes de la productividad, bajos niveles de diversificación y sofisticación y baja capacidad de articulación institucional. Tradicionalmente se han utilizado dos indicadores para medir la productividad laboral y la productividad total de factores, también llamada productividad multifactorial. Mientras la primera medición muestra el nivel de producto por cada trabajador, la segunda refleja el aporte al producto de las diferentes variables de los factores tradicionales, típicamente capital y trabajo, que inciden sobre la producción, lo cual permite corregir las variaciones de las mediciones causadas por la intensidad del uso del capital por parte de factores de trabajo. Por lo tanto, cuando aumenta la PTF, necesariamente aumenta la PL, pues los crecimientos de la PTF dan lugar a aumentos de la producción que por definición no están asociados a aumentos en el trabajo. Lo contrario no necesariamente es cierto. Los aumentos en la PL pueden estar asociados a crecimientos nulos o incluso caídas de la PTF, en la medida en que tales aumentos prevengan de un auge en la inversión de capital. Colombia ha tenido un importante rezago en materia de productividad. La PTF tuvo un crecimiento anual nulo o negativo durante 12 años en el periodo 1991-2015. Por el contrario, países de referencia tuvieron tasas de crecimiento de la PTF casi siempre superiores a la de Colombia en ese mismo periodo. Según el Banco Mundial, este estancamiento ha disminuido en 0.5 puntos porcentuales del crecimiento del PIB en Colombia. Se observa que las PTF de los distintos sectores de la economía colombiana crecieron a tasas diferentes entre el 2001 y 2010, mientras el sector de servicios fue el que más contribuyó a incrementos agregados de la productividad. El aporte del sector industrial fue apenas del 0.1%. Para el caso del sector agropecuario, la tasa de crecimiento anual de la PTF para el periodo 2001-2010 fue de 2,3%. Como consecuencia del bajo crecimiento de la PTF, la productividad laboral de Colombia ha permanecido en niveles casi constantes durante las últimas décadas. A causa de lo anterior, el crecimiento económico del país obedeció en las últimas décadas más a la acumulación de trabajo que a incrementos en la productividad laboral. La minería
fue la única rama de la actividad económica con crecimientos promedios significativos de la productividad laboral entre 2008 y 2015, con un 6,6% debido a su baja concentración de empleo y uso intensivo de capital. Las demás ramas tuvieron crecimientos promedios menores al 1% o negativos. Adicionalmente, el empleo se ha concentrado en los últimos años en ramas de baja productividad como comercio, servicios manuales y agricultura. En ese mismo sentido, la misión del sistema ciudades encontró que solo el 4% de las empresas de dicho sistema pertenecen a sectores transables, son altamente productivas y generan el 12% de empleo en sus áreas de influencia. Por el contrario, el 60% de las empresas pertenece a sectores no transables, poseen baja productividad y generan el 39% del empleo. Es importante mencionar que la heterogeneidad del comportamiento de la productividad laboral en Colombia tiene no solo una dimensión sectorial, sino también otra territorial. Las condiciones geográficas, el acceso a recursos naturales, la calidad y cantidad de la fuerza laboral y los costes de transporte, entre otras, son algunos de los factores que varían entre regiones e inciden en la productividad de las unidades productoras. Estas diferencias se reflejan en las brechas de productividad laboral entre departamentos. Mientras la del Cauca creció 6,5% en la última década, la de Cundinamarca creció 0,88%. Se observa además que la productividad tendió a ser mayor en promedio en aquellos departamentos con mayor tamaño económico. Lo anterior exige estrategias diferenciadas de desarrollo productivo y pone de presente la existencia de oportunidades de aprovechamiento de altos niveles de productividad en algunos sectores a través del desplazamiento de factores de producción hacia los mismos.